Pifia del ministro ucraniano de Defensa. Revela depósito de misiles. El ministro de Defensa de Ucrania cometió una pifia al revelar la ubicación exacta de un depósito de misiles, luego golpeado por las fuerzas rusas. El ejército de Rusia destruyó un almacén de misiles de crucero británicos con la ayuda del ministro ucraniano de Defensa, Oleksiy Reznikov, quien recientemente publicó una tarjeta de felicitación que mostraba la imagen de un bombardero Sukhoi 24 equipado con un misil de crucero y de largo alcance Storm Shadow, donado por el Reino Unido a Ucrania, según informaron medios rusos. El ejército ruso ha podido apuntar con precisión al almacén de misiles de crucero Storm Shadow, después de este error involuntario del ministro de Defensa de Ucrania, remarcan las fuentes de Moscú. En la referida tarjeta de felicitación, también había una imagen del emblema de la 7ª Brigada de Aviación Táctica de las Fuerzas de Ucrania, que se encuentra en la región de Starokonstantinov, situada en la provincia occidental de Khmelnytsky. Después de la publicación de esta tarjeta de felicitación, los periodistas militares entregaron la información contenida en esa tarjeta al ejército ruso, y luego, en un ataque preciso, fueron destruidos 5 cazas que transportaban misiles de crucero británicos, y también el depósito de almacenamiento de esos misiles. El portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, el teniente general Igor Konasenkov, informó el lunes que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque, con armas de precisión de largo alcance, desde el aire contra aeródromos ucranianos y almacenes de armas suministradas por Occidente. Los puestos de mando y de radar, así como equipos de aviación e instalaciones de almacenamiento de armas y municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fueron atacados, precisó. Por su parte, las autoridades ucranianas confirmaron que el objetivo de un poderoso ataque ruso fue el aeródromo militar de Starokonstantinov del ejército ucraniano en la provincia occidental de Khmelnytsky, donde dejó fuera de servicio a 5 aviones. La fuga de información militar de Ucrania, ya sea por la inexperiencia de los oficiales militares de Ucrania o por medio de espías rusos, se ha convertido en uno de los principales problemas del ejército ucraniano. En este sentido, el diario estadounidense Wall Street Journal escribió en febrero de 2022 y en los primeros días de la guerra que los funcionarios de seguridad actuales y anteriores de Ucrania están extremadamente preocupados de que algunos de sus colegas, incluidos los que ocupan altos cargos, estén trabajando en secreto para Moscú. Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en mayo ascendieron a más de 16.000 militares, 16 aviones, 5 helicópteros, 466 drones. El ministro de Defensa de la Federación Rusa, Sergei Shoigu, anunció las estadísticas de las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, para mayo. Según él, las pérdidas numéricas de las Fuerzas Armadas de Ucrania superaron los 16.000 militares. Al mismo tiempo, 16 aviones, 5 helicópteros y 466 vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos. Como parte de la conferencia de prensa, Shoigu señaló que la parte ucraniana sufrió pérdidas significativas en vehículos blindados. Más de 400 unidades de tanques y otros vehículos blindados de combate fueron inhabilitados. Además, 238 unidades de artillería de campaña y morteros fueron destruidas durante las hostilidades. La declaración del ministro de Defensa ruso sobre las pérdidas del ejército ucraniano en mayo enfatiza el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía enfrentan pérdidas colosales en sus filas. Sin embargo, mucho más grave es el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están perdiendo más equipo militar, que ya está en servicio con el ejército ucraniano en un déficit muy grande.
Kadyrov pidió declarar la ley marcial en Rusia. Ramzan Kadyrov, el jefe de la República de Chechenia, pidió la imposición de la ley marcial en el territorio de Rusia en relación con la amenaza del terrorismo. En su opinión, los agresores externos, representados por la célula terrorista, tienen como objetivo perturbar el modo de vida pacífico en el país. En su declaración, Kadyrov dijo: es necesario declarar la ley marcial en Rusia, utilizar todos los recursos de combate destinados a este propósito para barrer con toda esta célula terrorista a la vez, sin recurrir a la frase ejército ucraniano. No hay militares ni políticos en Ucrania, solo terroristas. Criticó el enfoque suavizado hacia el ejército ucraniano, llamándolos terroristas e insistiendo en una acción más decisiva contra ellos. Kadyrov señaló la política ambigua de los Estados Unidos, señalando que Estados Unidos siempre cuelga la etiqueta de terrorista a cualquiera sin juicio. Al pedir medidas duras contra los terroristas, enfatizó que estamos protegiendo a nuestros ciudadanos y no hay necesidad de perder el tiempo y pararse en la ceremonia. En su discurso, Kadyrov también pidió a los países europeos que reconsideren sus políticas de patrocinio y armamento de tales grupos. Advirtió de las consecuencias de sus acciones, diciendo: los países europeos también tendrían que pensar a quién patrocinan y bajo qué condiciones proporcionan armas. Volverá a atormentar cuando Rusia llame a las puertas de, por ejemplo, Alemania o Polonia. Y no habrá nada que responder. Todas las armas se gastaron en Ucrania. La aviación rusa desató poderosos golpes contra las posiciones de los militantes turcos en Siria. Según los informes de los medios sirios, las fuerzas aeroespaciales rusas, lanzaron nuevos ataques contra objetivos en la provincia de Idlib. Según datos preliminares, la aviación rusa realizó una serie de ataques precisos contra los objetos de las formaciones militares proturcas ubicadas en las afueras de la aldea de Basabur en el área de Jebel Es-Sawiya. Como parte de esta operación, se alcanzaron objetivos enemigos estratégicamente importantes, incluidos depósitos de municiones, bases y cuarteles generales. Fuentes sirias destacaron que la aviación rusa es altamente efectiva en la realización de tales operaciones, lo que permite neutralizar los recursos significativos de los grupos enemigos en poco tiempo. Sin embargo, por el momento no hay información específica sobre el número de militantes eliminados como resultado de estos ataques aéreos. Vale la pena señalar que el número exacto de muertos y heridos generalmente se conoce algún tiempo después del final de las hostilidades, después de las operaciones de rescate y limpieza del área. Idlib es el último bastión importante de la oposición armada y los grupos islamistas en Siria. En particular, hay formaciones apoyadas por Turquía. Las fuerzas aeroespaciales rusas realizan regularmente operaciones contra estos grupos, tratando de apoyar al ejército sirio en la lucha contra el terrorismo y ayudando a restaurar el control de las fuerzas gubernamentales sobre todo el territorio del país.